Hola, yo soy Marisela Salazar y en el marco del primer Congreso Internacional de Neurosintergia, hoy tengo como invitado a Víctor Ramírez. Él es psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de maestría y doctorado en investigación biomédica en el Instituto de Fisiología Celular, obtuvo el premio de investigación médica Dr. Jorge Rosenkrantz, que le otorgó el Instituto Sintec en 1993, ha sido investigador sobre plasticidad estructural en el Instituto de Fisiología Celular, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Arizona en colaboración con el Instituto Johns Hopkins y el apoyo de la agencia internacional Human Frontier Science Program. Desarrolló una línea de investigación sobre herramientas de biología molecular para la identificación de redes neuronales activadas por la experiencia conductual. Dentro de su trayectoria, ha sido investigador titular en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México como líder académico del Laboratorio de Redes Neuronales Plásticas y Cognición. Víctor desarrolló, junto con nutriólogos, biólogos y médicos, un nuevo programa de maestría en neurometabolismo en la Universidad Autónoma de Querétaro. En 2016 comenzó la línea de investigación sobre bienestar humano en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde es investigador independiente de CONICET y profesor asistente en la Cátedra de Antropología Biológica y Cultural en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. También imparte el taller de neuropsicología, nutrigenómica y una nueva biología del bienestar humano. Ha publicado más de 40 trabajos en revistas científicas internacionales, 3 capítulos de libros científicos y ha dirigido a un gran número de estudiantes de grado y posgrado de ciencias. Víctor, muchísimas gracias por abrir este espacio. Víctor, hay algo de tu trabajo que a mí me sorprende mucho porque tú has estado cerca de los científicos más reconocidos en todo el mundo. Tú estuviste con el doctor Jacobo Greenberg, también estuviste en el laboratorio de uno de los premios nacionales de ciencias de México, así que cuando hiciste investigación biomédica, y a mí me sorprende mucho que nos hablas ahora del bienestar humano, pero sobre todo, ¿cómo es eso de que están siendo estudiadas sistemáticamente emociones sublimes como el amor incondicional y la compasión? ¿Cómo es eso? Sí, la verdad es que eso es muy afortunado de lo que pasa actualmente. Sí, con Jacobo y con Federico aprendí a hacer ciencia con, sí, con preguntas valientes o con coraje, ¿viste? Y también sistemáticas, abordajes sistemáticos que tanto Jacobo como Federico nos enseñaron a estudiarlo. Y en ese entonces era muy difícil encontrar neurociencias de las emociones, ¿sabes? Era muy raro. Generalmente, digamos, todos nos educamos de una forma que nos llevaron, digamos, las líneas de investigación a estudiar el aprendizaje y la memoria. De hecho, Jacobo se educó así, Federico también se educó así. Y esa misma circuitería que se estudiaba antes, asociado principalmente con fenómenos o procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria, ya se sabía desde principios de siglo por Cristofredo Jacob que estaban asociados con emociones en general y particularmente hoy en día sabemos que están asociados con emociones sublimes. Son el trabajo que está realizando Tania Singer en Alemania y otros que realizan sobre amor incondicional, por ejemplo. Tania trabaja sobre compasión y hoy en día sabemos que esa circuitería está participando en lo que nosotros expresamos como compasión o como amor incondicional, utilizando técnicas relativamente simples en donde se presentan imágenes que evocan estas emociones y las emociones se pueden caracterizar de una manera sistemática mediante el registro de las expresiones faciales y el comportamiento de los individuos. Hoy en día aceptamos esto porque las emociones podemos expresarlas a través de las expresiones faciales y estas expresiones faciales están conservadas, no nada más en los seres humanos, sino a lo largo de la filogenia, es decir, entre diferentes animales, ¿sí? Por eso es que se acepta, pero esto es algo muy reciente que hemos empezado a integrar dentro de la investigación en neurociencias y que nos ha permitido empezar a ahondar sobre cómo
expresamos y controlamos las emociones y cuáles son las bases neuronales de justamente de nuestra complejidad emocional, que eso es lo que tiene que ver con bienestar humano. Tú hablas del bienestar humano y dices que hay 5 habilidades que además podemos entrenar Sí, para el bienestar humano. ¿Cuáles son estas habilidades? Si nos puedes dar un ejemplo de alguna para todas esas personas que como yo no somos científicas y que, pero sí queremos acceder al bienestar humano. claro. Sí, ahí tengo que decir que esta idea de que el bienestar humano se logra a través del desarrollo de habilidades es un planteamiento de Richard Davidson, alguien que estudió mucho la meditación y fue, digamos, inspirado por el Dalai Lama a cambiar su línea de investigación de estudiar depresión a estudiar el bienestar y cosas como la compasión, como lo que estudia Tania. Esto es interesante porque cambiar el enfoque te empieza a traer un montón de nuevas ideas. Y justamente esto que nosotros estudiábamos en la circuitería del sistema de las recompensas como aprendizaje y memoria, Richard tuvo digamos, la visión de entender que estábamos hablando de habilidades cognitivas, de muchas habilidades cognitivas que podemos entrenar. Entre ellas está lo que se trabaja con la meditación neurosintérgica que trabaja Ruth, que es fundamentalmente la atención plena. Richard Davidson lo plantea como este músculo que entrenamos para salir de las divagaciones o la mente errante y llevarnos al momento presente. De la misma manera que entrenamos un músculo para estar en el momento presente, tenemos esta misma circuitería que nos ayuda a ser resilientes. Resilientes significa el poder controlar de manera adecuada la intensidad y la duración de nuestra respuesta de estrés, de tal manera que sea propicia para que nosotros aprendamos y nos adaptemos al ambiente. Y así como está en la atención plena, la resiliencia, Richard había planteado la idea de que había otras habilidades como el talante y la prosocialidad, él le llamaba, que eran habilidades que se podían entrenar. La habilidad de prosocialidad tiene que ver fundamentalmente con los vínculos que tenemos con otros seres humanos y hoy en día justamente nosotros preferimos llamarle habilidades vinculares, pero esa también se entrena, ¿sí? También hay evidencia que podemos entrenarlo y también hay evidencia que el talante, que sería el talante emocional, que es el control de las emociones, se puede entrenar. Y aquí, digamos, en el trabajo que hemos venido haciendo en Córdoba, hemos identificado otra habilidad que también depende de esa circuitería, que es la creatividad. Y esta es importante mencionarlo porque durante mucho tiempo, al menos en mi caso, pensamos que la creatividad era algún talento que la gente nacía con. Y en realidad es algo que puedes entrenar y que depende justamente de esta circuitería en donde lo que se entrena es una capacidad de interactuar redes, hacer interactuar redes neuronales que tienen que ver por un lado con las divagaciones mentales y por el otro lado con la atención en el presente. Esta interacción, este va y viene entre estas redes neuronales es lo que permite el generar productos creativos. Y es hermoso porque de hecho la creatividad, hay gentes como Julia Cameron, la que fue esposa de Scorsese, dicen o plantean la idea de que es algo que nos vincula no nada más con nuestras emociones, sino con nuestra vida espiritual. Pero bueno, el caso es que la creatividad es otra de esas habilidades que podemos entrenar y que depende de la misma circuitería que son los circuitos del sistema de las recompensas. Que es algo que has estudiado básicamente durante toda tu trayectoria. Y yo te quiero preguntar algo, en el ámbito del bienestar humano también hablas de las adaptaciones epigenéticas. ¿Qué es una Sí. adaptación epigenética? Bueno, aquí el tema es comprender que nuestra biología se está adaptando todo el tiempo de forma plástica, digamos, de la misma manera que hablamos de plasticidad en el sistema nervioso. El resto de nuestro organismo biológico, que incluye a todas las células eucariotas que nos conforman y el microbioma también en el que habitamos, se está adaptando.
¿sí? Y la forma de adaptarse ante todo lo que hacemos, tanto las experiencias como aquello que comemos, con aquello que nos nutrimos, va a generar una especie de programación. Entonces, de hecho, eso es importante porque la nutrición, por eso es que tiene tantos problemas. No podemos decir realmente qué es bueno, qué es malo, para una persona porque va a depender de su historia. Entonces, para una persona hay algunas cosas que le van a hacer fáciles digerir, por ejemplo, en términos nutricionales, y otras cosas que le van a costar trabajo, justamente por todas las adaptaciones epigenéticas, tanto de los microbios con los que habitamos como de las células que nos conforman. Estas adaptaciones epigenéticas básicamente son, digamos, marcas de adenilación y metilación que hay en el genoma que va a determinar cómo vamos a estar transcribiendo los genes con los cuales funcionan las células. Pero es importantísimo pensar que esas adaptaciones se están haciendo todo el tiempo e incluso podemos transmitirla a nuestra progenie y tenemos una adaptación que heredamos de nuestros ancestros. Entonces, por eso es que hoy en día, cuando pensamos en la forma en cómo nos adaptamos al medio, tenemos que tomar en cuenta qué adaptaciones traemos y cómo podemos irlas cambiando a través de nuestra propia experiencia. ¿Y es necesario un análisis genético o podemos estar observando cómo reacciona? No necesariamente, dices. Claro, esta es una pregunta interesante porque o sea, sí, para saber cómo estamos adaptados necesitaríamos meternos en el genoma y ver cómo están estos programas epigenéticos, lo cual, si te soy honesto, es una tarea impresionantemente enorme, pues, ¿no? O sea, poder entender cómo está biológicamente programado nuestro cuerpo. Y aquí probablemente me voy a meter a un plano que no es tan convencional, pues no, me parece que lo que hemos entendido, por ejemplo, con nutrición y esto es que sí, una alternativa es caracterizarnos genéticamente, lo cual es costosísimo, es un montón de trabajo, se necesitan equipos, sí, impresiones, pero no nada más tenemos que analizar nuestra propia programación, de nuestras células eucariotas que nos conforman, sino como te decía, la programación que tiene nuestro microbioma. Y ese básicamente se tendría que determinar en base a la diversidad de microbios que habitan con nosotros o con los que habitamos, es la manera más adecuada de verlo, lo cual es un trabajo enorme. Entonces, lo que nos queda es desarrollar nuestra capacidad de sentir cómo realmente respondemos ante los diferentes eventos de interacción con el ambiente, y esto incluye la nutrición. Hay algo que se ha desarrollado que es la comer conscientemente o el comer intuitivamente. Me parece que eso del comer intuitivo es mucho más cercano a lo que queremos desarrollar, porque básicamente es desarrollar esta capacidad de sentir realmente cómo estás respondiendo ante lo que comes y ante el orden en el que comes las cosas. También esto se ha visto que no es lo mismo que comas directamente pan a que primero comas algo que contenga fibras como verduras, etcétera, y luego comas el pan, ¿viste? Entonces, estas cosas son importantes en términos de desarrollar nuestra capacidad de sentirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y no nada más es sentirnos, si nos gusta el placer, que eso tiene más que ver con la circuitería del sistema de recompensas y que tiene que ver con las etiquetas que le ponemos a las cosas, sino ver cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo reaccionan sobre todo nuestras emociones. Y eso se puede desarrollar, eso se puede entrenar y es mucho más barato y más fácil de hacer que hacer esta caracterización genética que cuesta millones y es un laburazo enorme que en realidad es un poco ridículo pensar que por ahí vamos a obtener una manera de guiarnos cuando tenemos esta capacidad de sentir lo que nos pasa. Pues muchas gracias, Víctor, porque nos abres las puertas a esto que quiere hacer Neurosintergia, que es ponerlo al alcance de todas las personas. No, Totalmente, no tenemos sí. que ser ricos, no tenemos No. que haber nacido con una creatividad explosiva, sino que podemos desarrollarla, podemos observar.
Y yo te quiero preguntar, tengo muchas dudas, muchas cosas que preguntarte, pero para eso ya tenemos el Congreso el 1, 2 y 3 de noviembre. Qué buena onda. Víctor, si tú Sí. pudieras escribir un mensaje que llegara a todo el mundo, ¿qué diría ese mensaje? Yo creo que diría lo que más o menos estabas transmitiendo tú, y es que tenemos que tener claro que la salud fisiológica, yo le llamo la coherencia del funcionamiento de nuestro organismo, nuestra mente y nuestro espíritu, en realidad está en nuestras manos, no depende de nada ajeno, ¿sí? Que fue un poco el desafortunado legado de la teoría del germen que eventualmente se convirtió en esta idea de que las enfermedades nos llegan de afuera y nos caen porque nos tocó mala suerte y qué sé yo. En realidad, toda nuestra salud está en nuestras manos, ¿sí? Y entender esto, la verdad es que está bueno porque nos empodera, nos hace responsables de lo que pasa con nosotros. No le tenemos que delegar la responsabilidad ni al sistema médico, ni a las farmacéuticas, ni a nadie más. Es dependiente completamente de nosotros. Eso es, digamos, el legado, me parece. Nuestra salud está en nuestras manos. Qué fuerte, Víctor, todo lo que implica esto que nos has dicho. Yo te agradezco mucho que todo tu conocimiento científico, que es tan complejo, que es tan inalcanzable en términos de entendimiento, no lo hayas digerido y no lo hayas compartido de esta manera, pues tan amena y tan cercana. Te agradezco muchísimo, Víctor. Qué Nos buena onda vemos en por el tus palabras. Congreso. Gracias. Gracias por tus Gracias. palabras. Gracias a vos.